Bendiciones, queridos hermanos. En este domingo, Día del Señor, agradecemos a nuestro Dios por el don de la vida, por su gran amor, por su gran misericordia con cada uno de nosotros. En este día vamos a reflexionar del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo del 17 al 30. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo nos presenta la lectura del Santo Evangelio una pregunta muy importante, y es la misma pregunta que le hace el hombre a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, para heredar la vida eterna? Al joven, a ese hombre, le preocupaba ganar la vida eterna. No nos presenta el evangelista que ese hombre era malo, ese hombre era bueno porque había cumplido los mandamientos. Y es algo importante para reflexionar en este día. Ese hombre llega a donde Jesús y le dice: Maestro bueno. Ese hombre reconoce que en Jesús es el Hijo de Dios. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno?
solo Dios es bueno. Y Jesús le presenta en un primer momento los mandamientos. Pero ese hombre había cumplido ya los mandamientos. Y aquí hay algo importante, queridos hermanos. No simplemente quedarnos con cumplir los mandamientos, sino preocuparnos por lo que es verdaderamente esencial. ¿Cuál era la dificultad de ese hombre? Primero, que era rico, y segundo, que le costaba desapegarse de sus bienes materiales para ayudar a los pobres. Y es a donde Jesús toca, y es a donde Jesús llega y le dice con un imperativo: ve, vende lo que tienes y luego sígueme. Es decir, para seguir al Señor Jesús hay que tener, queridos hermanos, un desprendimiento de nosotros mismos e incluso de las cosas materiales. Jesús en este santo evangelio no está diciendo que sea malo tener riquezas, sino más bien con qué mirada, cómo tú y yo estamos administrando las cosas materiales, para que no convirtamos los bienes materiales en un Dios, sabiendo que los bienes materiales son herramientas, son necesarios para la vida. Pero Jesús le dice a ese hombre, para que pudiera salir de sí mismo: ve, vende lo que tiene, es decir, ayuda a los demás, porque ahí consiste también ganar la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Queridos hermanos, que este domingo, que esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros a tener la mirada fija solo en Dios, a tener nuestra mirada, a reorientar nuestra vida, a reorientar nuestra mirada a lo que es verdaderamente esencial, y es ganar la vida eterna. Y solo con Jesús nosotros podemos encontrar el sentido a nuestra vida. Ese hombre, cuando Jesús le da esa orden, ese imperativo: ve, vende lo que tiene y luego sígueme, se entristeció, se fue. Y dice la palabra, no nos narra, ese hombre no regresó. Y es por esa razón que Jesús dice: es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Consiste también en nosotros tener la mirada solo puesta en aquel que nos dio la vida y no convertir las cosas materiales en un Dios, sabiendo que son medios necesarios para nuestra vida, pero lo que es verdaderamente esencial está en Jesús. Que el Señor y nuestra Madre María nos ayuden en este camino de discipulado con el Maestro. Y recuerda, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Fue la pregunta que le hizo el hombre a Jesús. Que esta pregunta te acompañe, que esta pregunta hoy te cuestione, primeramente a ti y luego también a tu familia. Dios te bendiga, queridos hermanos.